Hola América, hola América del Norte, México, Centroamérica, América del Sur, Europa, de todos los lados donde alcancen a ver este video. Pues aquí, reciban un saludo cordial. Dirán por qué hablo así. Bueno. Estuvo malita, estuvo en el taller, por cierto, en muy buenas manos, ¿verdad? Estuvo con Sergio López, que es un gran amigo, es un buen compañero, bueno, es un buen compañero, es un buen, excelente, no, bueno, ¿qué digo? No, buenísimo, excelente mecánico, y la verdad es que se los recomiendo ampliamente, además de que sabe bastante, es especialista en motos BMW, bueno, también arregla de todo tipo de motos, pues para eso es fregonzazo. Bueno, además de eso, pues es consciente, la verdad es consciente, los precios no son tan elevados como si los lleváramos a la agencia, la verdad, y bueno, hace muy bien la chamba. Un abrazo, mi querido Sergio, la verdad es que yo te recomiendo ampliamente, si me estás escuchando, si me llegas a escuchar o ver el video, pues ya sabes, ¿no? Te mando un abrazo y te agradezco en el alma lo que hiciste por mí. La dejaste, pero girita, bonita, preciosa. Bueno, ok, otra cosa, mariposa. Un saludo, un abrazo, mi Sergio, y un abrazo para todos. Bueno, a lo mejor no me van a querer nada, pero bueno, no me importa. Algún día me los comeré. Bueno, ándale, cuidado, no vayas a salir a lo loco, porque te llevo de corbata. Bueno, entonces les hablaba de mi condición. Bueno, andaba yo un día allá por América del Norte, no recuerdo bien si era Montana, Milwaukee. Bueno, allá donde hay mucho bosque, ¿no? Muchos pinitos, nieve. Bueno, y lobos. Bueno, yo venía caminando muy plácidamente, traía mi cesto con víveres y mi capita roja. Cuidado, gracias. Entonces, traía mi... no, ese es otro cuento, perdón. No, ese no es cuento, esto es la realidad. Venía yo caminando tranquilamente entre, pues, la vereda tropical. No es tropical tampoco. No, es un camino, ¿no? Con pinos y matorrales y todo eso que se ve en los bosques, claro, ¿verdad? Y bueno, allá andaba recogiendo yo también unos como sombreritos de esos que huelen, pues, de los eucaliptos, porque también hay, ¿no? Y así los olía y decía yo, ándale, qué rico huele esto. Y estaban ahí los ojos viéndome fijamente. Yo al principio no los había visto y seguía tranquilamente, hasta que de repente volteé y los vi, así se toparon ojo con ojo. Y yo dije, ay Dios. Entonces me volteé disimuladamente, porque sí, porque digo mentiras, me entró harto miedo. Bueno, y entonces, pues ahí, ¿no? Estaba enfrente de mí, así uno como peludo, con orejitas picudas, y y de repente me dijo, con una voz muy dulce, ¿para qué les voy a mentir? Con una voz muy dulce y muy tranquila me dijo, ¿a dónde vas?
pasa? Ay Dios, sí sentí un poco de más miedo que de costumbre, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos todos en filita india. Bueno, vamos, yo cabré, pues también quepo, ¿por qué no voy a caber? Nada más que este sí se asustó porque vio que la moto estaba un poquito más ancha que las demás. Bueno, entonces yo le dije, ¿a dónde voy? Le dije, voy a ver a la abuelita. No. No. Qué tonto soy. No, ese es otro cuento, ya te dije. Entonces no le podía decir que iba a ver a la abuelita. Y le dije, estoy recogiendo vallas, que tenía miedo, ¿no? Estoy recogiendo algo de vallas y frambuesas y las otras zarzamoras o no sé qué, ¿no? Entonces, pues yo creo que no le pareció chistoso para nada. Y se me quedó viendo y no me dijo nada. Solo se abalanzó a darme unas cuantas mordidas. Y así lo hizo, ¿eh? Sí, me dio como 3. Bueno, entonces, yo gritaba, ¿no? Yo gritaba, leñadores. Pero esos estaban en otro cuento. Esos tampoco me tocaron que vinieran. Entonces yo recordé, no sé dónde lo vi, si en el National Geographic o dónde fue. En una caricatura de Elmer Gruñón. Elmer el Gruñón. Ese sí que es gruñón. Bueno, ahí lo vi, ¿qué quieren? Y entonces, sí, pues él estaba de cacería y luego llegó un oso muy grande. Y bueno, entonces, y se tiró al suelo y entonces ahí, pues llegó el oso, lo olió y se fue y lo dejó. Entonces, bueno, pues ahí aprendí que así había que hacerle a los osos. Pero este era un lobo, entonces, pero yo dije, me la tengo que jugar, yo no sé. Pues yo voy a hacerme el muertito, ¿no? Entonces, bolas para abajo, y de panza para arriba, y patas para arriba, y ojo medio abierto, así medio abiertito, para que me la creyera, ¿no? Y nublador, y todo eso, ¿no? Como a las 2, 3 semanitas por ahí, empezaron los cambios. Unos muy buenos, otros pues regulares, otros malos, ya saben, ¿no? Y bueno, me empecé a llenar de pelos entre los malos. Me crecían los dientes y la trompa, ¿no? Bueno, el hocico ya, hombre. Yo digo trompa, así como cochino y cerro. Bueno, entonces, se me antojaron los tacos de trompa. No, bueno, entonces, pues así, ¿no? Empezaron, pero había unos cambios muy agradables. Por ejemplo, poder escuchar chismes desde lejos. No manches, padrísimo, ¿no? Y dices, no, pues que le pinte el cuerno, así, ándale, con que me lo pintan, ¿no es cierto? No es cierto. Luego el olfato, ándale, bueno, y luego el olfato, pues era increíble, ¿no? Podía, oler así, aspirar a las nenas de unos kilómetros, y ya, así, oler, llegaba y llegaba, y sí estaban ahí las chicas, ¿no? Guapas y todo, ¿no? Una que otra vez, pero ahí corría, me iba así con mi condición de lobo, también corro rápido. Bueno, y entonces, bueno, entonces ya, pues eso era padre, pero luego pues también por el camino pasaba algún perro. Eso sí no se lo recomiendo, hay que taparse la nariz, no, y hay que esperar un buen rato porque sí se sigue oliendo. No, horrible, no, ese es un personaje, no, eso no hay que decirlo porque si no me va a reclamar, va a decir, oye, ¿por qué me estás copiando? Bueno, y entonces pues así se dieron las cosas y bueno, pues esa es mi historia, ¿no? Pues así fue la historia y por eso yo tengo esta condición especial. Soy mitad hombre, mitad lobo, o sea, hombre, lobo, hombre, lobo. Bueno, ya sabe, ¿no? Pero bueno, al principio en luna llena era horrible porque no manches, no podía controlar nada y dolores. No, horrible. Pero ya con el tiempo ya pude controlar eso, porque además como me gusta mucho andar en moto, pues no podía con mis patitas, no podía, no podía hacer nada, no podía. Bueno, y ya entonces, ya sabe, ¿no? Ya estaba yo muy tranquilo, ya me podía convertir
convertir cuando yo quería. Y entonces, así cuando el otro muchacho que vive aquí conmigo, pues va a trabajar y ya se iba a subir a la moto, ándale, me posesiono pues de la moto y de una vez de su cartera y de los centavitos y todo eso, ¿no? Y ya entonces me pongo a gastar sabroso para comer unos corderitos o algo, ¿no? Una barbacoa o algo. Bueno, entonces así es, ¿no? Yo ya lo controlo. Mira, ahorita traigo manitas, ¿ves? Manitas de humano. No traigo mis patas con garras. No, yo controlo toda la onda así. Bien chido. Y luego pues yo me salgo a andar en moto y ya les dije gastarme la plata y bueno, así le hago. ¿Y qué les importa? Y entonces, porque también se quería así como que agarrar el canal y decir que él era el bueno, ¿no? Entonces ya le dije, no, estás loco. Yo soy, así es que no me estés molestando. Bueno, pues esa es la historia que les quería platicar en el primer capítulo y también quiero decirles que de qué se va a tratar este asunto. Porque eso de andar anunciando centímetros cúbicos y frenos y que quién sabe qué invertir y luego las tuercas y todo eso, y las motos y que quién sabe qué, hay muchos de esos. Entonces pues ya pues, que ellos se entretengan y sigan hablando de lo que ellos saben. Yo no sé nada, ni un caray, no sé nada. Dije, pues ¿qué vas a hacer, mi querido lobo? ¿Qué vas a hacer? ¿Comer niños o comer, no sé, abuelita? No, el chiste de andar en la moto es pasear, pues si suceden cosas graciosas, ay cabrón, como esta que me iba a dar este cable. Bueno, entonces, bueno, pues yo pensé que podríamos hacer algo, no sé, en mi tiempo libre, ir a pues algún museo, a esas cosas no culturales, o por qué no ir a casa de un chef, o a que nos cocine, que nos nutra, ¿verdad? Que se moche, bueno, algunas cosas, músicos, pintores, etcétera, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen ahí una idea, pues pásenla, yo la uso, ustedes me ven, ustedes me ponen un like, se suscriben y yo gano la plata. Ya saben, yo siempre que soy aprovechador. Así es que, bueno, señores, pues mil gracias por escucharme y esta historia que me tiene feliz. Ahí nos vimos. Cuídense sus tortitas, ahí nos vimos, chao, bye.